Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Por acá les habla su diseñadora y pastelera de confianza. El día de hoy vamos a preparar un merengue a prueba de gravedad. La misma receta de Saracellos, pero les voy a contar unos cuantos truquitos para que les quede precioso con batidora de mano. Trucos que no les había contado por allá, les voy a comentar por acá. Vamos a comenzar. Esta es una clase en donde te explicaré absolutamente todo sobre el merengue para que te quede firme, para que te quede a prueba de gravedad. Si solamente quieres ver la receta, te voy a dejar por acá el inicio de donde podrás ver las cantidades y todo esto. Si de verdad quieres aprender a hacer un buen merengue, quédate y ve todo este video. Número 1, cosa que es indispensable y le pasamos por encima, no le paramos, no le prestamos atención. Todos los implementos deben estar libres de grasa, absolutamente todos. Las varillas, la batidora, los envases donde vamos a pesar las cosas, donde vamos a batir, todo, ¿ok? Recordemos que el merengue es una crema totalmente libre de grasa, así que vamos a limpiarlos con unas goticas de limón, con unas goticas de vinagre, etc. A mí me gusta hacerlo con vinagre, algo que tenemos todos en casa, vinagre blanco con un pañito, fácil. Tomo un poco del vinagre. Vamos a limpiar muy bien nuestros utensilios. El bol también lo vamos a limpiar con un poco de vinagre. Este es de acero inoxidable, es el más recomendable porque no absorbe grasa como por ejemplo los de plástico. Pero de igual forma, si solamente tienes uno de plástico, también lo puedes utilizar, siempre siguiendo este tip de limpiar los utensilios. Ahora, un truco que les voy a dar que les va a salvar la vida entera y que va a hacer que siempre obtengan un resultado excelente es que debemos pesar nuestros ingredientes siempre. En este caso, yo tengo por acá ya el azúcar pesada. Fíjense que está en dos envases separados, ya van a ver por qué. Voy a pesar el agua. Este me encanta porque tiene para cambiarlo a mililitros. Allí está, 60 mililitros. Vamos a pesar 113 gramos de claras, 113, 115 gramos de claras. Fíjense que aquí me está tomando el peso del envase. Lo que voy a hacer es darle en este botón de tarar. Y allí ya no me está pesando el envase. Ahora, algo importantísimo que no les cuentan por allí. Sí se puede hacer merengue con batidora de mano, pero la potencia de la batidora es un dato determinante para que el merengue te quede firme. En este caso, tu batidora debe tener 250 voltios para que te pueda montar un merengue bien firme. Fíjense, vamos a tener los 200 gramos de azúcar en una olla en donde le vamos a colocar los 60 mililitros de agua y vamos a encender el fuego en lo mínimo. Pueden usar termómetros como este, que son de aguja, que los colocamos allí y vamos midiendo la temperatura de nuestro almíbar, o pueden utilizar como estos. Este es mi favorito porque no hace falta introducir nada a mi preparación, sino que simplemente lo voy midiendo con el láser. Ambos termómetros se los voy a dejar en el primer comentario para que puedan verlos. Ahora lo que viene es muy sencillo. Voy a colocar las claras en el bol. El cremor tártaro, fíjense que no les comenté de gramos porque les voy a mostrar un truco. Lo que necesitamos de cremor tártaro para esta preparación es la mitad de la cucharita. Fíjense, la mitad rasa, está totalmente planito. Normalmente los pesos no llegan a pesar estas mínimas cantidades, es menos de 1 gramo. Ok, entonces ya saben que con esta cucharita ustedes lo pueden medir, es la mitad de la cucharita. Colocamos allí. Y los 25 gramos que nos están restando lo vamos a incorporar a las claras de a cucharadas. Nunca de golpe, porque esto pudiera hacer que nuestro merengue se nos baje.
Esta pequeña cantidad de azúcar nos va a ayudar, sobre todo a las personas que lo vamos a hacer con batidora de mano, a que estas claras se estabilicen mientras que estamos haciendo nuestro almíbar. Nuestras claras van a quedar mucho más estables, más firmes y no se van a ir aguando en comparación a que si lo hacemos sin esta cantidad de azúcar. Vamos a encender el fuego y comenzamos. Fíjense, ya en este punto tengo un merengue firme, hace picos firmes, véanlo acá, pero mi almíbar no está listo. Va por 108 grados Celsius. Importantísimo, el almíbar debe llegar entre 118 grados Celsius y 120. El almíbar no debe cambiar de color, siempre se mantiene así clarito. Lo que sí cambia es la consistencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que mis claras se mantengan? Voy a estarlo batiendo hasta que esto llegue a 118 grados Celsius, pero en velocidad lenta. Es simplemente para mantener mis claras. Ya cuando el almíbar llegó a 118 grados Celsius, vamos a tirar a la velocidad más rápida de nuestra batidora y le vamos a ir incorporando esto en forma de hilo. Apagamos el fuego y en forma de hilo lo vamos a ir incorporando. Y ya luego de aproximadamente unos 8 o 10 minuticos de batido tenemos nuestro merengue listo, firme, que no se cae para nada, no se le mueven los picos, está totalmente firme. Ahora le voy a incorporar un poco de esencia de color claro. Ahora lo único que nos queda es mezclar la esencia con el merengue y ya estaríamos listos. ¿Por qué lo incorporamos en este momento? Para que el sabor se potencie. Recordemos que el merengue antes estaba caliente y si le incorporamos la esencia en ese momento se pudiera disipar un poco ese olor y sabor espectacular que nos proporciona la esencia. Vean ese brillo espectacular que tiene esta crema. Así como la ven acá, está listo para decoraciones, para frizar tortas. En este caso yo lo voy a utilizar una parte para decorar unos cupcakes que les estaré mostrando en este momento. Y también lo voy a convertir en un merengue ideal para merenguitos o suspiros. Si quieres lograr unos suspiros crujientes, házmelo saber en los comentarios y traeré este video para ti. El merengue lo pinté con un poco de colorante en gel, ya ustedes saben que es el que más me gusta, porque con poquita cantidad obtenemos excelentes resultados. Mezclamos muy bien y procedo a decorar mis cupcakes. Fíjense que es un merengue totalmente resistente, a prueba de gravedad, queda brillante, delicioso. Y con él puedo decorar, puedo frizar, puedo rellenar y mucho más. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao.